¿Cómo podemos prepararnos para los peligros de esta vida? Hola, mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo día del estudio de las Escrituras. Hoy estaremos aprendiendo acerca de la forma en la que los nefitas empezaron su vida como pueblo y de qué manera los profetas nos ayudaron y los protegieron de las dificultades que ya vivían, muy serias dificultades en ese tiempo, en contraposición a lo que estudiamos ayer acerca de los lamanitas. Vamos a aprender varias cosas interesantes. Yo soy Daniel Ampudialazo. Este es el estudio de Ven, Sígueme. Bienvenidos. Muy bien, y vamos directo a las Escrituras, y la primera lección para contestar la pregunta la tenemos en el versículo 2. Otra vez estamos en el libro de Jarón y pareciera no tener mucho que ver, pero ya lo voy a explicar. Dice: y como estas planchas son pequeñas, y ya que estas cosas se escriben con el propósito de beneficiar a nuestros hermanos, los lamanitas, es preciso pues que escriba un poco, pero no escribiré lo de mis profecías, ni de mis revelaciones. Pues, ¿qué más podría yo escribir de lo que mis padres han escrito? ¿Acaso no han revelado ellos el plan de salvación? Os digo que sí, y esto me basta. Vamos a dejarlo hasta ahí por un momento. Me gusta mucho, especialmente la parte que ven subrayada. Hay muchas cosas aquí que me gustan, pero cuando lo leía, lo que más se me venía a la mente es, él menciona que había recibido revelaciones y habla de sus profecías. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Por qué no se las incluye? Ahora, para empezar, una aclaración importante es que todavía estamos en las planchas menores de Nefi. Eso quiere decir que el espacio era sumamente preciado porque era menos. Existían, por otro lado, las planchas mayores, y las planchas mayores sí tenían mucho más detalle histórico. Pero no en estas planchas. El espacio era poquito y parece que se estaba acabando, de hecho. Pero algo que me llama la atención, como les decía, es que este profeta, Jarón, habla de sus profecías y dice, pero, o sea, yo tengo mis profecías, pero ya otros han profetizado, ya hay aquí revelaciones buenas, no hay nada aquí que yo deba escribir, que no hayan escrito ellos. Y me hace pensar en la naturaleza que tenemos a veces de querer ser la estrella o de brillar. A veces queremos, digamos, que le queda poco tiempo a una clase, ya el maestro está tratando de terminar y yo estoy que insisto en que me dé la palabra porque quiero decir lo mío, porque voy a quedar súper bien, porque va a sonar súper chévere lo que voy a decir y yo soy el mejor y todos tienen que escuchar lo que yo tengo que decir. Aarón no era así. Aarón estaba satisfecho. Él, con lo que dijo Nefi y los demás profetas que han escrito, está bien. Esto para mí es un signo notable de la humildad y de la posición de este profeta, de él entender que no necesita más que estar bien ante Dios. No necesita brillar y ser la estrella y tener la atención de todos. No que los demás profetas hayan sido así, pero leo esto y veo que él no tiene la necesidad de sobresalir, de hacerse notar por encima de los demás, o junto a los demás. Seguramente un gran profeta también, pero eso es todo lo que sabemos de él. Ahora, vamos a ver algunas de las cosas que se hicieron entre el pueblo para ayudarlos, para cuidarlos, para protegerlos. Y vamos aquí en adelante a hacer un símil de qué es lo que nosotros hacemos con nuestra familia, que sea similar a lo que los profetas de esos días hacían con el pueblo de Nefi. Versículo 3. He aquí conviene que se haga mucho entre este pueblo a causa de la dureza de sus corazones y la sordera de sus oídos y la ceguedad de sus mentes y la dureza de sus cervices. No obstante, Dios es misericordioso en sumo grado con ellos y hasta ahora no los ha barrido de la superficie de la tierra. Ok, son 3 líneas que vamos a trazar. Me había olvidado de una. Uno es cómo yo manejo mi vida.
este versículo es mucho mejor para aplicarlo a nosotros mismos que para hacerlo pensando en otras personas. Nosotros necesitamos mucho, que se haga mucho, o nosotros hacer mucho. ¿Por qué? Porque somos duros de corazón, porque tenemos sordera de oídos, ceguedad de mente, dureza de cerviz. Pero Dios es misericordioso con nosotros y nos da la oportunidad. 4. Y hay muchos entre nosotros que reciben muchas revelaciones porque no todos son obstinados. Y todos los que no son de dura cerviz y tienen fe gozan de comunión con el Santo Espíritu, el cual se manifiesta a los hijos de los hombres según su fe. Este detalle es importante porque hemos hablado esta semana acerca de respuesta a nuestras oraciones y hemos hablado también de seguir las leyes de Dios o no, ajustarnos y ser obedientes o no. Todas estas cosas están relacionadas con la fe y de acuerdo a la fe que yo tenga, puedo recibir revelaciones. Se habla de muchas revelaciones entre ellos. 5. Y ahora bien, he aquí, habían pasado ya 200 años y el pueblo de Nefi se había hecho fuerte en el país. Se esforzaban por guardar la ley de Moisés y santificar el día de reposo ante el Señor, y no profanaban ni tampoco blasfemaban, y las leyes del país eran sumamente estrictas. Este versículo es el que para mí es más pertinente para el tema. Se habían hecho fuertes, pero ¿por qué? Dice que ellos se esforzaban, número 1, por guardar la ley de Moisés. Para nosotros ya no sería la ley de Moisés, no vivimos bajo esa ley, vivimos una ley mayor, los 10 mandamientos y todo lo que sale de la boca del Señor y de los profetas y de todo lo que está en las Escrituras. Pero vivimos esta ley mayor, entonces, ¿cómo podríamos nosotros compararnos? Nosotros nos esforzamos por guardar las leyes de Dios, por vivir los mandamientos. Eso debería incluir, o mejor dicho, incluye los convenios que hemos hecho con Dios. Dice santificar el día de reposo, número 2, ante el Señor. Esta parte de santificar el día de reposo es sumamente importante, muy importante. Y hay un discurso que me gusta del presidente Nelson de antes que sea presidente de la iglesia, que es completamente acerca del día de reposo. Se llama el día de reposo, es una delicia. Y me gusta porque él explica cómo observar el día de reposo, y algo que él menciona es que él antes hacía listas de qué hacer y qué no hacer en el día del Señor, hasta que entendió que todo lo que él hacía era una señal para Dios. Entonces, él lo que se preguntaba es, ¿qué señal le estoy dando a Dios al hacer esto, X, Y, Z, en el día de reposo? Y así ya no necesita complicarse más. Eso es lo que necesita saber, qué señal le estoy enviando a Dios. Entonces, número 1, guardar los mandamientos, guardar la ley. Número 2, guardar el día de reposo. Fíjense que a pesar de que el día de reposo es uno de los mandamientos, aquí se lo pone como algo separado por la importancia que tiene. Y no profanaban ni tampoco blasfemaban las leyes del país eran sumamente estrictas. Vamos primero por profanaban y blasfemaban. Esto es una nota al pie. Y nos vamos al significado en la guía para el estudio de las Escrituras. Dice, véase también blasfemar, blasfemia, profanidad y blasfemar van por ahí. Dice, despreciar o tratar lo sagrado sin el debido respeto, en especial la falta de reverencia por el nombre de Dios. Entonces, de forma resumida, no tomamos el nombre de Dios en vano, que también es un mandamiento, pero se hace mención aparte de esto, y todo lo sagrado, todo aquello que es sagrado. Y esto me hace pensar, me hace recordar en muchas cosas que uno ve aquí y allá. Y es, por ejemplo, el momento de la Santa Cena. Es un momento sagrado. ¿Cómo nosotros nos manejamos en ese momento? Está nuestro teléfono en silencio. Procuramos no estar mensajeando a otros o leyendo o jugando en el teléfono en el momento de la Santa Cena. Estamos conversando con alguien, viendo redes sociales. Todas estas cosas, encajan más en la parte de blasfemia que en profanidad,
pero como les dije, van por ahí. Y vamos a ver el significado también de la otra. Blasfemaban, guía para el estudio de las Escrituras. Y esto de aquí se pone interesante. Véase también pecado imperdonable, profanidad. Hablar en forma irrespetuosa o irreverente de Dios o de lo que es sagrado. En varias ocasiones los judíos acusaron a nuestro Señor de proferir blasfemias por decir que tenía potestad para perdonar pecados, porque afirmaba ser el Hijo de Dios y porque decía que lo verían sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Estas acusaciones habrían sido válidas si en realidad él no hubiera sido todo lo que afirmaba ser. La acusación presentada contra él por los testigos falsos en el juicio ante el concilio fue de haber blasfemado contra el templo de Dios. La blasfemia contra el Espíritu, que consiste en negar deliberadamente a Cristo después de haber recibido un conocimiento perfecto de Él por medio del Espíritu, constituye el pecado imperdonable. Con esto tenemos ya una idea de lo que es profanar y blasfemar. Como les dije, van por ahí y tienen relación con la forma en la que nosotros tratamos aquello que es sagrado. Entonces, en todas las cosas referentes a Dios y a su iglesia y a su plan y a sus creaciones, nosotros deberíamos ser respetuosos. Otra vez, número 1, guardar la ley, que de eso conversamos ayer un poco también. 2, día de reposo. 3, no blasfemar. 4, las leyes del país eran sumamente estrictas. Yo puedo aplicar eso a mí mismo diciendo yo voy a ser consistente con la ley, yo voy a ser obediente a la ley. Y eso incluye la ley civil. Aquí estaban hablando de las leyes del país. Ahora, esto se abre en una discusión potencialmente muy larga, hablando si la ley del país es justa, y etcétera, etcétera. Es un tema en el que no quisiera irme de largo, pero los nefitas en esta época eran gobernados por hombres justos. Entonces, estas leyes estrictas eran justas. La ley debería proteger a los inocentes y debería condenar a los inicuos. Vamos a dejarlo simplemente hasta ahí, pero ellos eran obedientes. Y si nosotros nos damos cuenta, aún dentro de... Vaya, pues se me olvidó el nombre. Los artículos de fe. Tenemos un artículo de fe que habla acerca de honrar y sostener la ley. ¿Ok? Entonces es muy importante para nosotros como santos guardar todas estas cosas para protegernos como pueblo, como familia y como individuos. Continuemos. Esta parte se pone interesante. 7. Y sucedió que muchas veces vinieron a la batalla contra nosotros, los nefitas. Pero nuestros reyes y dirigentes eran grandes hombres en la fe del Señor y enseñaron a la gente las vías del Señor. Por lo tanto, resistimos a los lamanitas y los lanzamos de nuestras tierras y empezamos a fortificar nuestras ciudades y los sitios de nuestra herencia, cualesquiera que fuesen. Esta es la consecuencia. Estos líderes, que eran buenos líderes, enseñaron a la gente las vías del Señor. Otra vez los mandamientos, el día de reposo, a no blasfemar, etcétera, etcétera. Y por causa de eso, ellos pudieron resistir a los lamanitas. Ahora, ayer conversamos de los lamanitas. Salvajes, diestros para la caza, hábiles con las armas, se deleitaban en la guerra. Sin embargo, los nefitas pudieron resistirlos. Ahora, yo traigo este ejemplo temporal a nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos lamanitas que nos acosan también todo el tiempo, hablando espiritualmente, y que pretenden destruirnos. La misma preparación que tuvieron los nefitas y el mismo cuidado, la misma observancia deberíamos tener nosotros para también prepararnos para enfrentar a los lamanitas de nuestra vida, que no son personas con una faja alrededor de los lomos y con muchas armas, sino los peligros espirituales de los que estoy hablando realmente. Fíjense en este versículo 9. Y estando así
preparados para hacer frente a los lamanitas, estos no prevalecieron contra nosotros, sino que se cumplió la palabra del Señor, que el Señor habló a nuestros padres diciendo, según guardéis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra. Esto es súper importante porque habla de preparación. Ahora, pregunta para la familia, como siempre, ¿cómo nos preparamos nosotros? Podemos regresar a los versículos 2, 3, 4 y encontrar de qué forma los nefitas se prepararon. Ahora, esto lleva a una preparación, obviamente, como fortalecer sus ciudades, pero también tenía que ver con la observancia a las leyes y a los mandamientos de Dios. Y aquí una promesa, según guardéis mis mandamientos, prosperaréis en la tierra. Esto sí es una promesa que se refiere en cuanto a las cosas temporales, porque más adelante se habla que se hicieron muy ricos. Alguien podría decirme, hermano, pero yo he sido fiel toda la vida y no me va tan bien económicamente hablando. Ahora, todas estas leyes espirituales se basan en cosas tangibles, por decirlo así. Por ejemplo, se nos habla de mandamientos como acostados temprano, levantados temprano, para que sus cuerpos y mentes sean vigorizados. Es para nosotros lógica porque tenemos hasta estudios científicos que vemos, claro, si una persona duerme bien, su mente está más clara, no está enojón y no está mal genio y tanta cosa. De una forma similar, si nosotros nos esforzamos y somos trabajadores y somos diligentes, la tendencia natural va a ser a prosperar. Ahora, no todos van a prosperar en igual manera, y Jesucristo también dijo a los pobres, siempre los tendréis entre vosotros. Y si alguien no tiene lo mismo que otra persona, no significa que nosotros vamos a pensar, no es obediente, entonces no prospera en la tierra, porque no deberíamos juzgar a las personas, ni compararnos, que ya sabemos que es el pecado del orgullo. Continuemos. Versículo 11. Por tanto, los profetas y los sacerdotes y los maestros trabajaron diligentemente, exhortando con toda longanimidad al pueblo a la diligencia, enseñando la ley de Moisés y el objeto por el cual fue dada, persuadiéndolos a mirar adelante hacia el Mesías y a creer en su venida como si ya se hubiese verificado, y fue de esta manera como les enseñaron. Muy bien. Entonces, aquí vemos también cómo parte de la preparación fue para ellos enseñar la ley de Moisés, pero ellos entendían que eso apuntaba a Jesucristo. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, asimismo debe apuntar a Jesucristo. Versículo 12. Y sucedió que por obrar así, evitaron que los del pueblo fuesen destruidos de sobre la faz de la tierra, pues compungieron sus corazones con la palabra, exhortándolos sin cesar a que se arrepintieran. Este versículo me gusta porque es lo que les decía, lo podemos aplicar a nuestra familia y también nosotros personalmente. ¿Qué puedo hacer yo para protegerme, adicional a todas las cosas, o mejor dicho, resumiendo todas las cosas que hemos hablado? Ellos evitaron ser destruidos al compungir sus corazones con la palabra. El estudio de las escrituras, tanto de los libros sagrados como de las conferencias, que son nuestros profetas modernos. Al dedicarnos al estudio, al aprender de estas cosas, al compungir nuestros corazones con ello, nosotros podemos arrepentirnos y también ayudar a otros a arrepentirse. A veces miramos mal el arrepentimiento, pero no significa que hayamos hecho algo terrible y tenemos que arrepentirnos. Ahora, si hacemos algo terrible, deberíamos arrepentirnos. Pero estoy pensando yo más en este arrepentimiento de ir puliendo detalles, arreglando cositas que no están bien, un poco de orgullo aquí, un poco de enojo por allá, enojo descontrolado, como lo habíamos hablado, porque es normal enojarse. Y entonces de esta manera nosotros podemos evitar que nuestra familia sea destruida, evitar que yo sea destruido.
De esta forma nosotros podemos protegernos, como les decía, de los ataques del adversario con sus huestes lamanitas, que son tentaciones y que son problemas y desafíos en nuestra vida. Mis queridos hermanos y hermanas, hemos aprendido del libro de Jarón. Me parece súper interesante cómo se va conectando una cosa con otra, de Enos a Jarón. Y mañana nos vemos también con el estudio. Vamos a aprender un poco más de cómo continúa ahora la historia con Omni. Conmigo será hasta la próxima. Chao. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas el siguiente. Si fue de beneficio para ti, compártelo con alguien más. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio.